Este noviembre, una Moldavia muy dividida celebrará elecciones presidenciales. A los moldavos se les ofrece la posibilidad de elegir entre Oriente y Occidente. El presidente prorruso Igor Dodon y su oponente proeuropea Maia Sandu. Los invitamos a ambos a una entrevista y Maia Sandu aceptó. Nos acompaña la ex primera ministra de Moldavia y candidata presidencial Maia Sandu. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo intenta convencer a los electores de Moldavia, ahora muy divididos, de que la voten como presidenta? Bueno, antes de nada, Moldavia está en una encrucijada. O se convierte en un Estado funcional con liderazgo competente o se convierte en un Estado fallido. Un Estado funcional significa, ante todo, un Estado que frena la corrupción, un Estado que fomenta las empresas que a su vez crean puestos de trabajo, pagan pensiones y salarios. Es así de simple, y esto es lo que quieren todos los moldavos. Por ejemplo, ahora un tercio de las empresas de Moldavia están al borde de la quiebra porque las autoridades actuales no han ayudado en absoluto a la economía. Hoy en día, la mayoría de los pensionistas reciben una pensión que está por debajo del límite de pobreza. Y estos son los problemas que siente toda la gente independientemente de sus preferencias geopolíticas, y tratamos de unir a la gente en torno a estos objetivos. Hablaremos de la corrupción en un momento, pero cuando habla de la geopolítica de Moldavia, ha dicho antes sobre su política exterior que ya es hora de relanzar una política exterior dinámica y responsable. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la visión de la situación política en Moldavia? Con el actual presidente, la política exterior del país ha estado totalmente desequilibrada. Por ejemplo, Moldavia tiene dos vecinos, Rumanía y Ucrania, y bajo el presidente Dodon las relaciones con estos dos países se han congelado por completo. Las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos han ido de mal en peor porque Igor Dodon ha estado persiguiendo, es algo sabido, establecer buenas relaciones tan solo con Rusia, pero incluso con Rusia ha estado utilizando esto para sus intereses personales, no para resolver los problemas del país. Y luego sabemos que Rusia no proporciona ninguna asistencia técnica y de desarrollo, por eso tenemos que volver a una política exterior equilibrada y retomar el rumbo de las buenas relaciones con Rumanía, Ucrania, la UE y Estados Unidos. Y sí, he estado promoviendo la integración de la UE, la integración de Moldavia en la UE, y esto es lo que voy a hacer como presidenta. Acaba de exponernos las tensiones en el país. Unas se inclinan a favor de Occidente, otras a favor de Rusia. ¿Qué haría como presidenta para encontrar una solución de compromiso? Como he dicho, la mayoría de los moldavos, o probablemente todos los moldavos, quieren tener un buen nivel de vida en casa. Quieren deshacerse de la corrupción. Debo recordarles que un tercio de la población se fue del país porque no tenía futuro. Y estos son los problemas que debemos resolver, y necesitamos un presidente que defienda los intereses nacionales de Moldavia, independientemente de si se trata de relaciones con Rusia o de relaciones con otros países, y volviendo a una política exterior equilibrada, algo que puedo asegurarles haré. Con respecto al acercamiento a la Unión Europea, la declaración más repetida que ha hecho la Comisión Europea es su propia preocupación por el Estado de Derecho y la corrupción. Si estuviera al timón con su visión de alinear los valores de Moldavia con los de la Unión Europea, ¿cómo pretende abordar los problemas de la corrupción y el Estado de Derecho? Mire, este ha sido un tema que nos decidió a mis colegas y a mí a entrar en política porque cuando descubrimos que las autoridades moldavas habían estado robando miles de millones a la población moldava, pensamos que era hora de venir y limpiar la clase política de Moldavia. Y hemos estado luchando por tener una justicia independiente y hemos estado luchando por tener instituciones anticorrupción sólidas. Empezamos estas reformas el año pasado cuando yo era primera ministra. En algún momento los políticos corruptos destituyeron al gobierno.
Pero esto es lo que vamos a perseguir. Este es uno de los principales objetivos: detener la corrupción, construir un Estado fuerte con instituciones funcionales que defiendan a la gente y que aseguren el Estado de Derecho. Entonces, ¿podríamos ver tal vez una reforma radical del sistema de justicia? Por supuesto, seguro. Esta es la reforma que propuse el año pasado: sanear la justicia, sanear la fiscalía. Y este ha sido uno de los principales problemas por los que la clase política corrupta destituyó al gobierno. Sanear las instituciones es uno de los principales objetivos de mi programa presidencial. Con respecto al resultado de las elecciones, usted ya advirtió sobre una especie de escenario tipo Bielorrusia, disturbios potencialmente masivos, protestas callejeras. ¿En qué medida, si eso llega a pasar, cree que Moldavia podría encajar financieramente y también en términos de malestar social, algo así? Queremos elecciones libres y justas. Esto es lo que seguimos diciéndoles a las autoridades. El problema es que el presidente en funciones, Igor Dodon, sabe que no puede ganar las elecciones, que no puede ganar el segundo mandato en elecciones libres y justas, porque a estas alturas la gente ha visto que es un corrupto, un mentiroso y un incompetente. Así que intenta manipular las elecciones. Hemos estado avisando repetidamente para evitar que lo haga, pero en caso de que siga con sus planes, le advertimos de que la gente saldrá a la calle porque eso es lo que nos dice la gente. Hemos tenido la experiencia de 2016, elecciones parlamentarias en 2019, cuando las elecciones no fueron libres y justas y la gente decía: basta ya. ¿Por qué esta vez está tan segura cuando dice que no cree que estas elecciones vayan a ser libres y justas? ¿En qué pruebas se basa? Bueno, vemos que pasan cosas. Tenemos la experiencia previa cuando, por ejemplo, el régimen de Plahotniuc junto con Dodon organizaron y compraron votos de la región de Transnistria. Esa es la región separatista y se publicaron muchas pruebas en la prensa sobre el hecho de que a la gente la llevaban y les pagaban por su voto. Luego vemos en la orilla derecha del Dniester gente a la que de nuevo les pagan, especialmente a la gente pobre, porque es ahí donde lo hicieron los políticos corruptos de Moldavia. Uno de los mayores desafíos inmediatos que usted o el presidente actual tendrán que afrontar tras las elecciones es la pandemia de coronavirus. Los casos aumentan constantemente en Moldavia. ¿Qué va a hacer para tratar de mantener segura a la población pero no paralizar la economía? Bueno, la situación es realmente muy mala y lo primero que hay que hacer es más test. Las autoridades moldavas no han escuchado los consejos de los médicos. Han hecho muy pocas pruebas a muy poca gente. No han tomado medidas para confinar a los que estaban enfermos y luego, por supuesto, tenemos que ayudar al sector sanitario que está al límite. Hay que ayudar a los trabajadores sanitarios. Estas son las primeras cosas que deben hacerse. Pero en cuanto a la crisis económica, también debemos actuar de inmediato porque, como dije, un tercio de las empresas moldavas están al borde de la quiebra y tenemos que encontrar dinero y apoyar incluso financieramente a algunas de estas empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Maia Sandu, thank you very much, the former Prime Minister and presidential candidate to run Moldova.